Mi doctora Diana, estoy a disposición. Bueno, entonces, muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, nuestro séptimo encuentro de saberes a cargo de la línea de, perdón, de la sublínea Liderazgo Educativo. Ya con esta interesante conferencia que vamos a tener el día de hoy, entonces estaríamos cerrando lo correspondiente a nuestro primer gran ciclo de conferencias, ¿no? Que tuvimos de las sublíneas para profundizar en los marcos teóricos, en aproximarnos a estos marcos metodológicos y pues bueno, vamos a cerrar con broche de oro con este gran invitado que tenemos aquí el día de hoy. Entonces, para hacer la apertura y para presentarlo, vamos entonces a cederle la palabra a la doctora Jennifer. Doctora Jennifer. Bueno, buenas noches para todos. Bien, como lo decía la doctora Carolina, hoy nos acompaña el doctor Lucidio Nereu, me perdona, Barbosa. eh, Tiene una formación muy importante, tiene un doctorado en educación e interculturalidad, tiene una maestría en dirección de marketing y es ingeniero de producción. También ha sido y es docente de la Universidad Nueva Granada, de la Universidad Manuela Beltrán, de la Universidad EAN, entre otras universidades. Entonces, el doctor Lucidio nos va a acompañar con la temática liderazgo en inclusión social digital. Hoy pues por toda esta era de medios nos acompaña. Vamos a hacer una intervención de 45 minutos y 15 minutos para alguna pregunta o alguna duda que tengamos. Entonces, doctor Lucidio, adelante y bienvenido. Muchas gracias, mi doctora Jennifer, a todos los asistentes en esta mesa de trabajo. Como ya me enunciaron, mi nombre es Lucidio Barbosa, soy brasilero de nacimiento, ya llevo un poco más de 20 años en Colombia y a lo largo del paso, experiencias en el campo de la educación. Soy funcionario público de la Universidad Militar. Tuve el placer de haber sido decano de la Facultad de Estudios a Distancia justamente durante pandemia del año 2020 al 2023. Y esa experiencia de transformación digital, de uso y apropiación de conocimientos basado o soportado en las tecnologías de la información es lo que quiero traer a compartir con ustedes más que conceptos, más de lo que uno ya conoce como teorías, es iniciar, por supuesto, un recorrido desde los principios, desde las teorías, de la parte conceptual, no obstante, traer la experiencia que tuvimos y tenemos todavía a la fecha desde la Universidad Militar, un trabajo que hicimos con el Ministerio de Educación Nacional y, por supuesto, tener una mirada importante sobre lo que es la transformación digital y cómo conllevar ese conocimiento a través de las distintas plataformas y uso de las tecnologías. No obstante, agradecer infinitamente a Uniminuto por ese espacio, por poder compartir esos conocimientos y en lo especial y particular, yo sí quiero hacer un agradecimiento al doctor Fernando Poveda, que fue mi maestro, mi tutor en mi postdoctorado en educación e interculturalidad y que me dio ese lineamiento, esa visión de cómo conllevar o cómo tener liderazgo en la parte de inclusión social digital, cómo podemos justamente hacer ese proceso de involucrar las distintas instituciones, los distintos territorios basado en una cultura digital tecnológica. Ya con esa introducción, vamos con el primer aspecto, ¿no? Pero lo que es la inclusión social digital, que se necesita, por supuesto, para entender esa diversidad, esas brechas culturales. Claramente, la inclusión social digital tiene como principal principio, ¿no? Tener ese contacto que toda la población, toda una región
tenga el acceso a las tecnologías, pero con una cautela, con un aspecto muy de fondo desde la aplicación. No es simplemente dar el acceso, sino también saber cómo generar ese uso, esa usabilidad de la tecnología en pro del desarrollo de un conocimiento, en pro de un desarrollo territorial y por supuesto las distintas aplicaciones. ¿Cómo podemos tener ese contacto con las tecnologías, pero no divagar, no permitir que obviamente los distintos usuarios tengan el acceso, pero no sepan cómo utilizar en pro de un uso y apropiación del conocimiento? Casos nosotros lo hemos visto en distintas partes del territorio colombiano, que eran justamente esos puntos de Wi-Fi de conexión. Nosotros lo veíamos que los usuarios locales se conectaban, pero se quedaban divagando, se quedaban en búsqueda de algo, y ese algo era justamente lo que hace falta desde la academia, desde la parte interinstitucional en conllevar un buen uso, una buena apropiación. Y eso conduce a reducir las brechas sociales económicas. Si yo tengo un puente, un contacto, que se llama, por supuesto, la transformación digital, la conectividad, puedo obviamente conllevar conocimiento y que ese conocimiento sea aplicado en ese territorio. Caso lo hemos visto y lo estamos haciendo desde las distintas instituciones académicas. Estamos llevando el conocimiento al territorio y ese territorio, por supuesto, empieza a tener transformaciones, mayor riqueza económica, disminuye esa brecha entre diversidad social y, por supuesto, aumenta, viabiliza un concepto que es el crecimiento, por supuesto, de un país, de un territorio y de una cultura. Genera cultura es algo bastante complejo, por eso el tema de la interculturalidad me parece fundamental en ese pilar de reducir brechas sociales. ¿Por qué? Porque cómo conllevamos una nueva forma de pensar, cómo rompemos paradigmas desde la educación a través, por supuesto, siempre en el pilar de las tecnologías de la información, cómo mostramos a una sociedad que no tenía una conectividad, un acceso a distintas plataformas, redes, a absorber o a extraer un conocimiento en pro de su desarrollo. Eso es lo que nosotros hemos estado discutiendo, observando, y no es llevar conexión. El problema de un proceso de transformación digital no es llevar conectividad, y sí hacer un buen uso. Por supuesto, conllevar a unas aplicaciones, apropiación de herramientas, de apps, en fin, de conceptos tecnológicos que hagan ese acercamiento entre el usuario y, por supuesto, el conocimiento. El conocimiento que se puede extraer, se puede aplicar, por supuesto, basado, soportado en las distintas tecnologías y principalmente hoy día en las inteligencias artificiales. Claramente, el impacto es para conllevar una mejor calidad de vida, un mejor desarrollo, un mejor pensar, una mejor aplicación del conocimiento en ese territorio. Cómo nosotros, desde la academia, desde la institución, desde la educación, estamos, por supuesto, llevando portafolios académicos, pregrados, posgrados, y por supuesto no estamos desplazando, no estamos trayendo esa población a la institución, sino la institución a la población. Ese es un concepto bastante interesante, pero una vez más, ¿cómo llevamos la institución sin perder los pilares de calidad, los pilares de conocimiento y, por supuesto, mantener esa atmósfera de transmisión y lo más de fondo, no solamente la transmisión, sino también la apropiación del conocimiento en pro de un desarrollo, de una economía, de un territorio potencial? Ya para avanzar un poco más por cuestiones, por supuesto, de tiempos, ¿cuáles son las principales estrategias que nosotros podemos observar y hemos visto y en casos que nosotros lo hemos vivenciado de manera digamos, de un contacto real, de un contacto directo con usuarios, con una población bastante diversificada, no solamente de estratificación económica, sino de estratificación de conocimiento, de formaciones,
de adquisición de conectividad. Lo primero, la parte de capacitación. Cuando hablamos de capacitación, nosotros como capacitadores, como transformadores, como docentes, tutores, debemos entender qué tan capacitados estamos para poder, primero, solicitar, exigir uso de determinadas tecnologías y nosotros en primera instancia carecemos de esa cultura, de ese pensamiento de transmisión de conocimiento por plataformas. Hay instituciones, por supuesto, que durante pandemia específicamente, por experiencia, no apostaron en la virtualidad, se quedaron con su modalidad tradicional, presencial, y eso hay que respetar. No obstante, el mismo proceso de transformación los dejó obsoletos, los dejó como institución, como empresa, un poco fuera del contexto, muy poco competitivo. Los que tuvieron ese proceso de acercamiento, de interiorización, de formación, claramente tuvieron ese plus y pudieron subsanar, pudieron, por supuesto, pasar en una etapa específica de pandemia y post-pandemia de una manera mucho más competitiva, mucho más acercada a la realidad. Claro, no fue un cambio de transformación en modalidades, ni más faltaba, sino un aspecto apoyado, soportado por las tecnologías, una modalidad como híbrida en un proceso de transición en lo que era 100% presencial a un proceso integrado por tecnologías de información para, por supuesto, dar esa transmisión de conocimiento basado en las tecnologías. Infraestructura, que es algo bastante importante en un proceso de inclusión, de liderazgo digital. El aspecto de la transformación de infraestructura es fundamental. No nos quedemos sesgados solamente con conectividad, con ancho, con plataformas robustas. La plataforma simplemente es una autopista con flujo de usuarios en picos, por supuesto, y momentos muertos. Lo que tenemos que observar cuáles son los recursos educativos digitales que podemos conllevar ese conocimiento de acuerdo al perfil de esa población, de acuerdo al perfil a ese usuario. Y el usuario, hablamos un poco más del espectro, no es el estudiante solamente, es la institución, es el docente, es el administrativo, es todo un proceso social que debe entender esa cultura, esa transformación basado en los recursos necesarios para conllevar ese conocimiento. Claro, aspectos tradicionales de objetos virtuales de aprendizaje, clásicos. No obstante, ¿qué tan viables son? ¿Será que no se puede utilizar libros digitales o procesos basados en estructuración de recursos en distintos aspectos que puedan viabilizar ese desplazamiento, esa conexión? Cuando hablamos de conectividad, es el más allá del Internet, de poder, por supuesto, estar conectada en una determinada plataforma, pero la plataforma, una vez más, es esa autopista, es ese flujo en el cual habrá picos de usabilidad y, por supuesto, tiempos muertos, por los cuales uno debe ser también muy consciente de cómo viabilizar esos momentos y, por supuesto, brindar una experiencia de usuario factible para que no se conlleve a una deserción o una poca conectividad. Ahí es donde uno empieza a entender y a perfilar, por supuesto, nuestros contextos. ¿Por qué en algunos momentos, en algunos contextos como tal, nuestra modalidad virtual no tuvo una cierta aceptación, no tuvo una cierta reconocimiento, si así lo queremos decir, porque justamente faltaba esa capacitación, ese conocimiento, esa integración, ese contacto? A mí me gusta mucho poner el aspecto de la humanización digital. ¿Qué es esa humanización? Es utilizar la infraestructura, por supuesto, a través de un rostro humano, de un contacto, de una palabra, para que esos usuarios se sientan todavía en un proceso de transición. En su gran mayoría fuimos educados en una tradición, en una formación tradicional presencial, el contacto con el docente, tutor, y esa infraestructura debe posibilitar esa humanización, ese aspecto de que no es simplemente poner a disposición una infraestructura tecnológica, sino que existe ese contacto, ese intercambio
a través, por supuesto, de un tutor, de un asesor, que le va a brindar esas competencias humanas, por supuesto, a través de una conectividad más allá del Internet. Y esa infraestructura debe estar apalancada en plataformas, en usos de contenidos digitales que sean acordes, por supuesto, al perfil, a la población en la cual uno está, por supuesto, conllevando de acuerdo claramente a las condiciones del terreno, al tipo de conocimiento en el cual fueron previamente eh, educados, formados, y así uno va, por supuesto, conllevando ese aspecto del liderazgo, de la conectividad, del aspecto social digital para que ellos entiendan que no es una plataforma en la cual que van a adquirir un conocimiento. La plataforma es apenas, una vez más, un medio de transmisión del conocimiento, pero el que tiene que tener la disciplina, la flexibilidad, aspectos tan básicos para conllevar a ese proceso de adquisición de conocimiento basado en las tecnologías es el usuario. Pero ¿cómo llevamos, educamos esos principios si nosotros como tal no estamos en una vía todavía en la parte de una capacitación, una integración, una viabilidad basado en un soporte tecnológico? Ahora bien, los principales desafíos que nosotros hemos visto, pudimos entender, observar durante ese proceso de transmisión de conocimiento, de liderazgo a través de plataformas digitales, algunos aspectos fundamentales como el primero, las brechas digitales que existen entre el conocimiento previo de lo que es una plataforma, cuáles son sus funciones, sus habilidades, cuáles son sus estrategias para, por supuesto, conllevar esa conectividad y, por supuesto, capacitar todos esos usuarios que utilizan ese tipo de herramienta. Como consecuencia, esa falta de habilidades, de recursos, de implementación, de estructuras o recursos digitales que sean amigables durante esa conectividad. ¿Cómo podemos identificar que un estudiante es más auditivo, es más visual, es más quizás kinestésico, es decir, le gusta estar teclando, está jugando, utilizar, por supuesto, la gamificación? ¿Qué tipos de estrategia nosotros debemos entender para capacitar nuestros usuarios y generar un mayor acercamiento y fortalecimiento de sus habilidades de acuerdo a los perfiles de usuarios que estamos, por supuesto, interactuando, conllevando a esa conectividad? Por supuesto, todos esos aspectos de brecha digital, necesidades de fortalecimiento en habilidades, tienen costos bastante particulares frente a ese tipo de capacitación, frente a ese tipo de formación, que por supuesto eso también debe ser entendido por la institución, estar interiorizado por la institución en el sentido de que para transformar, construir cultura digital, es necesario invertir no solo en tecnología, pero también invertir principalmente en el talento humano. Y aquí hacemos una pequeña pausa, que unas discusiones que podríamos divagar aquí toda la noche, que la IA va a reemplazar nuestras labores, nuestros trabajos, por así decir. ¿Será que ya estamos tan avanzados tecnológicamente, tan conectados en un proceso de transformación digital que un lenguaje de programación, una red de inteligencia artificial llegará a reemplazar nuestras competencias? Claramente que no. Esa es una discusión que nosotros todavía estamos por entrar en debate, dado que esos costos de implementación tienen que ser muy bien trabajados, muy bien visualizados y, por supuesto, conllevar a un acceso mucho más abierto, mucho más amplio y posibilidad de implementación de las mismas.
Apenas por cuestión de dejarlos pensando y ojalá me pregunten al finalizar la exposición, ¿será que nosotros podemos controlar el nivel de inteligencia artificial que un estudiante utilice en la elaboración de un artículo de investigación? ¿Quiénes somos o qué tanto podemos delimitar el uso de herramientas digitales, inteligencia artificial, para construir, por supuesto, productividad intelectual? Si nosotros estamos, por supuesto, delimitando, poniendo ciertos límites, ¿será que no estamos, por supuesto, volviendo un paso atrás en delimitar el acceso a la información, a la usabilidad de las herramientas, que es uno de los pilares de formación a través del proceso de transformación digital? Es algo bastante interesante, porque cada paso que nosotros damos en el avance de la conectividad, del aspecto de transmitir conocimiento por plataformas o recursos digitales, debe ser muy bien trabajado para que no se conlleve un paso hacia atrás, no hacia adelante. Es decir, nosotros cómo estamos definiendo el porcentaje de participación o uso de herramientas digitales, inteligencia artificial, que por supuesto es un tema adicional, que son autogenerativas, es decir, empiezan a construir conceptos de manera propia, por supuesto, quitando referencias, autores, como si fuera una productividad propia. Y cuando uno hace ese barrido, encuentra que el documento entregado por un usuario, para no especificar estudiante, ya no tiene ciertos niveles de similitud, para no decir, por supuesto, plagio, que esa es una palabra más de fondo. Entonces, ¿cómo estamos delimitando, cómo estamos analizando, cómo estamos viabilizando el crecimiento de la conectividad, el crecimiento de la usabilidad de las tecnologías, sin, obviamente, bloquear nuestros usuarios con ese uso y apropiación de herramientas o de distintas herramientas digitales? Eso es algo interesante para que nosotros discutamos como educadores y miremos cómo podemos conllevar de manera más apropiada, más em, asertiva frente a la productividad intelectual que queremos producir a través de accesos a conexiones, entre otros aspectos que, por supuesto, la inteligencia artificial, las herramientas digitales todavía no lo van a quitar de nuestros usuarios. ¿Cómo podemos hacer ese proceso de em, equilibrio entre el uso correcto de herramientas digitales y su transformación, sus habilidades, sus aspectos de generar conocimiento de manera propia? Eso es algo interesante. Sin embargo, esos son algunos desafíos que nosotros hemos observado y hemos visto durante el momento, ¿no?, de implementar aspectos tecnológicos, transformación digital y, por supuesto, romper esos paradigmas de un proceso tan tradicional de adquisición de conocimiento como ciertas modalidades. Asimismo, ¿qué nos espera? ¿Cuál es el futuro, ¿no?, del liderazgo digital? ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos entender o ver, por supuesto, para siempre estar de manera cíclica, de manera actual, trayendo mejores herramientas, entendiendo, por supuesto, cómo aplicar a esos distintos sectores? El primer aspecto que podríamos trabajar, por supuesto, la parte de innovación, más allá de innovar en el sentido de traer nuevos recursos tecnológicos de computadoras, entre otros aspectos físicos, es entender cómo la tecnología nos está aportando, nos está generando nuevos conocimientos, nuevas líneas investigativas. ¿Cómo podemos, obviamente, indagar desde el aspecto de aplicación de tecnologías para que nosotros seamos en verdad usuarios y no simplemente unos conectados a estos recursos? Ejemplos bastante básicos, por ejemplo, nosotros tenemos distintos instrumentos de conectividad, celulares, computadoras, pero la pregunta es, nosotros en verdad, ¿qué tanto hemos utilizado esos recursos para producir conocimiento?
¿Para qué queremos un nuevo iPhone, por ejemplo, si ni siquiera hemos utilizado el 15% de la capacidad del actual en pro de desarrollo de conocimiento basado en tecnologías? ¿Qué tanto utilizamos nuestros recursos tecnológicos? Eso no es innovación. Innovar no es estar con el último aparato tecnológico actualizado, es saber cómo generamos esa interacción, cómo transformamos, cómo utilizamos esos recursos físicos para, por supuesto, construir conocimiento. Discúlpame. No, se abrió un micrófono, doctor Lucidio. Ah, qué pena. Tranquilo. Eh, el segundo aspecto, claramente, la parte de la colaboración. Cuando hablamos de la parte de colaboración, es muy importante que el aspecto interinstitucional esté vigente, abierto y, por supuesto, entender cuáles son las limitaciones que el sector público tiene como función pública y, por supuesto, las empresas privadas pueden, digamos, tener un andamiaje mucho más rápido, mucho más viable para ese tipo de contexto. Pero ¿cómo conllevamos ese punto de equilibrio? ¿Cómo llegamos a esa línea en que las partes, sector público y privado, pueden trabajar? Por supuesto, estoy en el sector privado, público, discúlpame, y hay ciertas barreras, limitaciones que uno quizás no avanza como el paso de la tecnología, y eso puede ser inclusive una oportunidad de mejora en el sentido de viabilizar ciertos procesos, ciertas implementaciones. Entonces, la colaboración, el trabajo colaborativo, la disposición de las partes es fundamental para poder, por supuesto, implementar casi que en tiempo real y aprovechar la innovación tecnológica que existe en este momento. Querramos o no, la tecnología siempre va a estar avanzando. Querramos o no aplicar, implementar en nuestro entorno o en nuestros entornos, y hablo desde lo académico, y vuelvo a mencionar, en permitir o no el uso de inteligencias artificiales en construcción de contenidos, en productividad intelectual, querramos o no, la tecnología va a avanzar. Pero entonces, ¿cómo podemos buscar un aspecto colaborativo entre las partes para que, por supuesto, avancemos y utilicemos ese recurso y no en el momento que ya esté obviamente obsoleto y tengamos que avanzar mucho más rápido? Y ese tipo de avance rápido es lo que impide la apropiación, el uso correcto de las tecnologías actuales. Y claramente, una vez más, el tercer aspecto en discusión, la parte de la inversión, cómo nosotros podemos articular la innovación tecnológica de acuerdo a las necesidades de cada territorio, de cada perfil, con los aspectos de colaboración, cómo podemos, por ejemplo, conllevar a ciertas instituciones públicas o privadas programas de educación que conlleven esas necesidades, digamos, muy particulares y, por supuesto, generar un mayor acercamiento, porque hay usuarios que todavía están distantes de la tecnología, porque no han encontrado quizás un portafolio que se acorde a sus necesidades. Es posible, claro. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo como institución pública o privada para, por supuesto, ampliar un poco más esa visión, ese campo de acción? Eso es un trabajo que nosotros debemos entender y, por supuesto, llegar a esas brechas. La brecha es la oportunidad de subsanar, de mitigar ese vacío que por supuesto se ha generado y ninguna institución, ninguna entidad por supuesto ha logrado subsanarla. Ahí es donde uno tiene que tener esa visión holística para la inversión correcta de acuerdo a esas necesidades. Ya avanzando un poco más y entrando en un contexto aplicado a los conceptos anteriormente mencionados. Les traje, por supuesto, lo que se logró durante pandemia en la gestión de la decanatura de la Facultad de Estudios de Distancia, aquí en que estaba yo, y por supuesto todo un equipo de trabajo. Y una vez más, resaltar el lineamiento que me dio en su momento el doctor Fernando Poveda para ajustar lo que estábamos haciendo y, por supuesto, plantear desde una óptica de la educación.
de manera muy sucinta, durante pandemia, claramente, los puntos de conexión en el país, ¿no? En el territorio colombiano, era bastante, digamos, remoto, era bastante, digamos, controlado. Teníamos en 2019 un 51%, 52% aproximadamente los hogares que, por supuesto, contaban con ese tipo de conexión. Ya durante pandemia o post pandemia, subió a un 60%, un poco más. Y si miramos a la parte rural, que es ahí donde está, digamos, la oportunidad de conllevar ese liderazgo digital, esa inclusión social, para que ellos entiendan lo que es el conocimiento por plataformas, por recursos tecnológicos, claramente hubo un movimiento del 70%, digamos, ya en esa etapa. Y por supuesto, haciendo un comparativo, en post-pandemia, saltamos, ¿no? De 1.000 zonas digitales rurales en 381 municipios a claramente una instalación de 380 eh, puntos en las partes urbanas y en distintos municipios. Es decir, si hacemos un mapa de calor, podemos observar claramente ese crecimiento de conectividad, de puntos de conexión en el territorio nacional, y eso lo que conlleva es, o conllevó en su momento, es justamente cómo educar esos usuarios, cómo pudimos hacer ese tipo de transmisión de manera educada, de manera controlada y de manera, por supuesto, adecuada a esas necesidades. Entonces, apenas por cuestión de conocimiento, tuvimos el placer claramente de trabajar con el Ministerio de Educación. Fuimos o hicimos parte del famoso Plan Padrino, que era justamente apadrinar instituciones de educación superior que desconocían el aspecto virtual o distancia. Más bien, me gustaría utilizar la palabra híbrida, porque eran instituciones netamente de modalidad presencial, y por supuesto lo que hicimos fue esa capacitación, esa formación, esa educación en el uso de recursos educativos digitales basado en las competencias y capacidades de cada una de ellas, las que están aquí mencionadas. Entonces, cada una de ellas basado en un principio de conocimiento propio de la modalidad que nos rige, hicimos esa transmisión y ellos adaptaron de acuerdo a sus recursos. Y eso es un tipo de liderazgo que hemos podido hacer desde lo público de la Universidad Militar en su momento, por supuesto, a la parte tanto privada como pública. Tuvimos instituciones públicas y privadas que obviamente pues tuvieron esa capacitación o esa formación, digamos, esa mediación tecnológica académica, y claramente pues pudieron subsanar. Y eso es lo que más valoramos, es transmitir el conocimiento, es perpetuar el conocimiento a través de distintos recursos. Quizás en un par de años lo que son los recursos tradicionales de educación digital ya van a estar obsoletos, ya tendremos que visualizar otros tipos de aplicativos, aplicaciones que por supuesto subsanen esas necesidades. Y eso es lo que habíamos hablado hace un par de minutos. La tecnología, querramos o no, va a seguir avanzando. Lo que tenemos que entender es cómo, obviamente, traer a su contexto actual y por supuesto cómo desglosarla para que nuestros usuarios finales puedan así continuar en ese proceso de formación, de crecimiento, desarrollo territorial y, por supuesto, un aporte a una red académica, si así lo podemos visualizar o vislumbrar, en la continuidad de la transmisión de conocimiento. Claramente, algunas preguntas que nosotros hicimos durante ese proceso, ¿no? ¿Cuál era el nivel de formación de nuestros docentes, de nuestros colaboradores de manera global? ¿Qué tanto conocían de tecnologías de información? ¿Qué roles, eso es muy importante, creencias tenían en ese proceso de usabilidad de recursos digitales, de plataformas? Es decir, no podemos de una manera tan abrupta traer un docente con una formación, digamos, tan tradicional y, por supuesto, brindarle
acceso a un sistema de plataforma. ¿Por qué? Porque justamente vienen con una cultura bastante arraigada, bastante propia de un determinado proceso, que quizás no sea tan compatible, que no sea tan amigable a lo que los usuarios finales necesitan. Entonces, el rol del profesor en una modalidad virtual, que es un tutor, es un asesor. En una tutoría, no una clase, mucha atención con esos conceptos. En una clase, prácticamente nosotros desglosamos de manera muy puntual los temas, subtemas, pero en una tutoría, en una asesoría, ya tenemos que conllevar a un proceso, a una cultura de que el usuario, el estudiante, el que va a participar desde otro rol, tiene que traer previamente esos conocimientos, tiene que haber fomentado la investigación de buscar ese conocimiento, la formación de transformar ese conocimiento desde su perspectiva para que en un ambiente como el que estamos, por supuesto, exista esa interacción y no solamente la transmisión unilateral de un conocimiento que es bastante, digamos, ajustado, sucinto, por, obviamente, las herramientas que están siendo utilizadas. Y, por supuesto, entender, ¿no?, las aplicaciones de los LMS, es decir, las plataformas. ¿Qué tipo de plataforma puedo utilizar? ¿Qué tipo de instrumentación utilizo para que desde un celular, un tablet, una computadora, en fin, distintos recursos tecnológicos, el usuario tenga una experiencia factible, una experiencia satisfactoria? Es decir, si estoy en un celular, no voy a tener cortado la información que estoy asistiendo. Si estoy en un determinado tipo de recurso tecnológico, no voy a tener ciertas debilidades o cortes de participación. Entonces, todo ese tipo de andamiaje hay que ser explorado, hay que ser, por supuesto, trabajado para entender que la plataforma, una vez más, es una autopista en la cual nosotros estamos transmitiendo ese conocimiento. Es una autopista que debe tener fluidez, debe tener, por supuesto, puntos de mayor usabilidad, puntos de menor usabilidad, y durante esos tiempos, por supuesto, cómo aprovechamos, cómo les transmitimos mayor participación. Eso es una de las principales formas de entender que no es una plataforma que les va a transmitir el conocimiento, sino su interés, su participación, su constancia, su flexibilidad en distintos momentos. Si la plataforma en un determinado caso está con bastante afluencia, entonces puedo, por supuesto, utilizarla en otro momento y no perder mi proceso de formación. Eso es lo que tenemos que transmitir o tuvimos que transmitir en su determinado momento. Apenas por cuestión de... Por eh, Lucidio, disculpe, nos quedan 5 minutos. Maravilloso. Ya con esta cierro para las intervenciones. Y ya para culminar, algunos aspectos en los cuales podemos vivenciar, podemos plasmar todos esos conceptos que habíamos mencionado. Claramente el sucinto está aquí como una forma de revisar los sistemas, las conexiones o conectividad que en su momento existía, qué tipo de recursos disponibles había en ese territorio. Apenas por cuestión de conocimiento, estamos, pues, ese trabajo se hizo en el municipio de Otanche, occidente de Boyacá, y desde este municipio lo que se hicieron fue hacer ese punto de concentración a los 20 municipios aledaños, y por supuesto empezamos de una forma bastante digamos, clásica, implementando, entendiendo las necesidades, el perfil, y claramente, pues a lo largo del tiempo, a los últimos años, tuvimos un crecimiento. Algo que resaltar frente al liderazgo o inclusión social es la participación de los líderes de cada territorio, cada municipio. En especial, el señor alcalde en su momento del municipio de Otanche apostó en la transformación, la transmisión de conocimientos sin tener ningún tipo de formación en el área.
Sí, lo que necesitábamos era justamente eso, alguien que apostara, algo que quisiera disminuir estas brechas a través de escuchar lo que podíamos hacer y lo que ellos obviamente también tenían como recursos para conllevar ese acercamiento entre el conocimiento, una LMS o una plataforma digital y por supuesto la transformación y el aporte a esta comunidad, a este territorio y el desarrollo como tal de este municipio. Bueno, yo creo que por cuestión de tiempos, cierro por aquí eh, y dejo la mesa de trabajo para las preguntas. Muchas gracias. Profe Jennifer, doctor Lucidio, creo que la profe Jennifer tiene algún problema técnico. Ya, ya, No ya te me conecté. preocupes, aquí estamos. Bueno, Muchas El gracias, doctor doctor Juan Lucidio. Pablo tiene la mano levantada. Sí, ya muy buenas miremos tardes. entonces. Juan Pablo, sí. Buenas tardes para todos. Bueno, primero que todo, voy a transmitir una pregunta. No es mía en este momento, es de Erika. Ella es una estudiante en este momento desde Zoom. Estamos en una Open Class. El curso es Liderazgo para el Cambio. Entonces, pues será más que oportuna este espacio. Y Erika hace la siguiente pregunta. ¿De qué manera se maneja la ética en el ámbito educativo frente a la era digital y las redes sociales con los estudiantes? Esa es la pregunta que hace Erika en este momento. Perfecto. Bueno, entonces yo la veo como dos preguntas y vamos a fraccionar. La ética como tal es justamente el buen uso de las tecnologías en pro del desarrollo de la formación, en ese caso, del usuario. A mí me gusta la palabra usuario porque involucra distintos conceptos, docente, administrativo, estudiante, gerente, en fin, la palabra usuario. Entonces, la ética es justamente ese principio o esa aplicación desde una formación y un buen uso de las tecnologías en pro del desarrollo del usuario. Por supuesto, volvemos a mencionar, mi estimada Erika, si el usuario no tiene una, digamos, una educación digital, darle conectividad en verdad es divagar, es permitir que él divague en lo que a él le gusta. Y claramente el cerebro es un órgano bastante perezoso porque hace las cosas mucho más fáciles a través de los hábitos. Entonces, la parte de la ética tiene que estar muy alineado con la formación, la capacitación de los tutores, asesores, de las personas que en verdad les va a brindar ese conocimiento. No podemos permitir que un usuario que carezca de información, esa palabra es bastante fuerte, tenga un analfabetismo digital, pueda divagar o puede estar conectado sin un principio del por qué está conectado. El ejemplo clásico, ahora sí vamos a las redes sociales. Un ejemplo clásico, si ustedes le da un celular con conexión a un usuario que no tiene una educación digital, está todo el tiempo con el famoso dedo echando, no es voz a voz, sino dedo a dedo, es decir, pasando información de manera aleatoria, buscando dopamina, y la dopamina, como les había dicho, es lo que el cerebro quiere de manera tan rápida en conseguir ese tipo de sensación. Ahí es donde la red social tiene que tener un fin, un propósito, pero basado en la ética, basado en los principios de formación, de educación digital. Creo yo, y vuelvo a mencionar esta palabra, todavía existe a nivel Latinoamérica un analfabetismo digital bastante interesante que debemos subsanar, debemos educar para que justamente no empecemos a divagar en redes sociales y eso es perder el tiempo, eso es no tener una inclusión social digital, es no entender el por qué existe esta herramienta en fin, en pro de algún tipo de desarrollo. Las redes sociales son maravillosas desde cuando uno tenga, obviamente, claro para qué va a servir. Tanto así que desde otra área, que es, bueno, mi área de formación también, del marketing, cada red social tiene un perfil distinto. Es decir, una empresa, de manera global,
casi siempre no están en todas las redes sociales porque necesita un community manager, necesita personas especializadas para el tipo de red social, el tipo de comunicación que quiere transmitir. Y justamente ahí es donde uno puede perder el foco y empezar a divagar. ¿De acuerdo, mi estimada Erika? Bueno, muchas gracias. Mientras esperamos otras preguntas, doctor, como bien lo mencionó, el aspecto de la alfabetización es un reto no solo académico, sino a nivel ciudadano, ¿no? Para el manejo de la información. Sin embargo, sí se han realizado esfuerzos, como también lo indica. Desde la UNESCO también han realizado eh, estrategias de formación. De hecho, pues Uniminuto con esta alianza de UNESCO genera trabajos para fortalecer las competencias, sobre todo en alfabetización mediática e informacional. Sin embargo, esto todavía no es muy conocido por la comunidad. Iniciativas con docentes pues se realizan, pero ¿qué estrategias para el aula, tanto para docentes como para estudiantes, se pueden generar de manera que se pueda mitigar esa desinformación, ¿cierto? Que se transmite en redes sociales y en otros canales de comunicación digital, que es donde los estudiantes pues consultan también, pues redes sociales como Instagram, que es ahora como un motor de consulta, por llamarlo de alguna manera, no formal, pero digamos que son datos que les permiten a los estudiantes ahondar mucho más en otros canales. Pero, ¿qué estrategias se pueden generar, doctor, para fortalecer esa alfabetización, tanto en docentes como en estudiantes, y que sobre todo se conozca más estas competencias y la importancia que, si bien hay campañas publicitarias para mitigar esta desinformación o información errónea, ¿cómo lo podemos hacer desde el aula? Gracias, doctora Jennifer. Este tema me parece muy interesante porque si nosotros observamos, gracias también a la tecnología, estamos en el mundo fast o fast, o sea, rápido, fast food, fast life, fast technology. Entonces, todo lo queremos rápido, demasiado rápido. No queremos hacer el paso a paso de descargar un aplicativo, entender cómo funciona y, por supuesto, llegar al objetivo de los datos, análisis de datos. Entonces, esa rapidez que nosotros estamos conviviendo o estamos inmersos nos conlleva a esa desinformación. Es decir, ¿por qué tantas capacitaciones? ¿Por qué tantas vinculaciones? Tantos procesos de estar capacitando si nosotros no estamos aplicando? Primer aspecto. Podemos tener un grupo, no solamente lo académico y menos una institución en particular, sino un conjunto en total. Tenemos un tiempo para capacitar, pero no tenemos un tiempo para aplicar. Es decir, si hoy nuestro grupo de docentes que están acá están en capacitación, mañana ya quiero ver en sus aulas la aplicación. Y uno se indaga, ¿cómo? ¿Será que ya teníamos el conocimiento, la aplicación correcta, los datos, hemos hecho esa prueba y error? Y eso, claramente, estamos me incluyo, por supuesto, en una etapa o un nicho de usuarios muy distintos a nuestros estudiantes. Ellos están mucho más rápidos en términos de adquirir conocimiento. Entonces, primer aspecto, ¿cómo podemos perfilar nuestros usuarios docentes específicamente? Segundo, ¿qué tipo de capacitación estamos haciendo? ¿Estamos capacitando por cumplir o por en verdad aplicar? Eso hay que indagar de fondo, porque si les capacito hoy y ya quiero la otra semana por más tarde resultados, grabaciones que muestren uso de herramientas, el hecho de que yo esté mostrando la usabilidad de una herramienta no quiere decir que yo tenga el conocimiento y manejo de la herramienta. Ese es el primer aspecto. Entonces, si yo como docente, como usuario principal, no dispongo de ese conocimiento, estoy en vías de aprendizaje, claramente va a ser mucho más largo, más tiempo para que el usuario final, estudiante, también se capacite.
tenemos que entender cómo podemos acortar esa brecha entre la capacitación, la aplicación y resultados. Resultados son nuestros estudiantes. ¿Qué herramientas podemos por grupos? Hicimos un trabajo interesante para darle contestación puntual. Hicimos trabajos de grupos en la actual institución en la cual trabajo, de competencias. Entonces, agrupamos los docentes de distintas áreas. Esos docentes tienen una competencia, perdón, específica. Voy a poner aquí ejemplos en herramientas BI, Business Intelligence, maravilloso. Ustedes van a trabajar todas esas competencias para todos los programas de la facultad. Mucha atención, no estoy hablando de programas en particular, estoy hablando de competencia. Basado en esas competencias, se hicieron actividades en la cual se involucre de manera, digamos, en tiempo real resultados que nuestros usuarios pudieran interactuar. Ahí es donde hicimos un acercamiento, acortar esa brecha entre lo que queremos, lo que podemos tener y por supuesto lo que esperamos de nuestros usuarios. Espero que le haya contestado para no tener que entrar más al detalle, pero no es capacitar por capacitar, no es tener un número total. Hemos capacitado el 100% de nuestros docentes, pero ¿cuántos aplican? ¿Cuántos en verdad entendieron? ¿Cuántos tienen un resultado dentro de su asignatura? Eso es importante. Podemos aquí capacitar en Business Intelligence. Power BI es el más, digamos, común hoy día. Pero ¿será que necesito Power BI para mi asignatura? ¿Será que es una herramienta necesaria o puedo utilizar otro tipo de herramienta que por supuesto conlleve a un desarrollo de competencias similares? Ahí es donde uno tiene que ser bastante flexible, que es el pilar de nuestra modalidad virtual, la flexibilidad de buscar herramientas que sean acordes a lo que la institución necesita y, por supuesto, la transmisión del conocimiento que estamos realizando en una asignatura o en un programa en específico. Gracias, doctor Lucidio. Tenemos aquí, estaba la profesora Beatriz. ¿Habías levantado la mano? Sí, quería comentarle al doctor Lucidio que esta mañana en el énfasis doctoral, que es de ambientes de aprendizaje y tecnología, hablábamos de Comenius, este filósofo que adaptaba y adapta la parte del desarrollo moral, la parte del desarrollo social y emocional con todo este tema de las IA, cómo fundar un pensamiento crítico, un pensamiento innovador, un pensamiento reflexivo desde ese desarrollo humano, desde ese sistema integral ético, como usted lo mencionó aquí en su ponencia. No sé si Comenius hace parte de todo ese engranaje que usted esta noche nos ha comentado a todos nosotros que estamos en sala. Gracias, doctora Beatriz. A mí me encanta ese tipo de pregunta porque lo ético y lo moral van de Total. la mano, pero a veces tienen discusiones muy serias. Y desde las tecnologías, en lo especial la inteligencia artificial, me encanta esa temática porque, querramos o no, ya está inmersa en casi todas las herramientas digitales que nosotros aplicamos hoy día. ¿Cómo conllevar la ética y la moral basado, soportado con las tecnologías digitales y cómo, por supuesto, eh, generar conocimiento, ¿no? Yo creo que lo más importante. Desde la ética, por supuesto, el uso correcto de esas herramientas. ¿Cómo podemos entender la aplicación, la aplicabilidad, la usabilidad de las herramientas desde el principio activo de la propia tecnología? Es decir, ¿por qué voy a utilizar una inteligencia artificial para que me construya una presentación o que me elabore, por ejemplo, un artículo de investigación? Mm. Porque vuelvo a mencionar, como las inteligencias artificiales son autogenerativas, ellas cogen todo lo que existe en la red, empiezan a transformar como si fuera autoría propia
Por eso, herramientas como Turnitin, entre otros, ya hacen la dispersión de similitud de textos originales, de autores con nombres propios y de la inteligencia artificial. Y por ahí es donde tenemos que conllevar la ética con la moral a nuestros estudiantes en un ejemplo de tantos. Es decir, nosotros podríamos aceptar eh, productividad intelectual, artículos que pasen por un tipo de indicador, las similitudes, pero si nosotros no tenemos el Claro, conocimiento de la aplicación de la IA, nosotros estamos haciendo vista gruesa al número de porcentaje tan elevado que existe de una productividad que no ha sido hecha por el usuario. Y nosotros estamos permitiendo que ellos sigan haciendo de manera cíclica, constante y cada vez más, eh, la palabra va a ser fuerte, facilista, porque las inteligencias y las tecnologías tienen un propósito que es acortar el tiempo de productividad, pero se interpreta con ese facilismo de generar respuestas rápidas en el tiempo que vivimos, que es el fast food, fast life, fast technology, en fin, entre otros. Entonces, esa aplicación es crucial desde el pilar de formación de nosotros. Ahí es donde volvemos al punto inicial. Si en el momento de permitir el uso de una herramienta, yo no tengo ese conocimiento, por supuesto, yo no puedo exigir. Yo no sé claro, los aspectos morales que voy a tener frente a un documento que no ha sido hecho por el estudiante. Y cuando uno pide de sí. manera tradicional, haga una exposición de lo que usted acaba de producir, el vacío, cero conocimiento. Total. Esta mañana yo hablaba, un ejemplo claro así rápidamente, y decía, tengo un hijo de 14 años que tenía la evaluación final el martes sobre eh, qué es el ADN y cómo se replica el ADN y cómo se alinea con el ARN. Entonces él fue a la nueva página que ya nos botó el Google, que es el Gemini, ya él ya no usa GPT, sino el Gemini, y entonces viene y le da todo, pero entonces listo, lo copia el cuaderno, coloca todo en el libro, llena todo, lleva su tarea, pero en el momento de hacer la evaluación, ahí es donde queda, comprendes. Entonces yo le decía esta mañana en el énfasis doctoral que estoy, le decía, es bueno, la inteligencia artificial es uno de los retos a nivel mundial, uno de los retos, pero el docente nunca se va a salir de ese ámbito. El docente va a ser el mediador de esas IA. El docente va a estar ahí orientando ese proceso. También colocaba un ejemplo de que se enseña a dividir, restar, sumar. Le bota todo cómo se hace, pero si él no practica, si él no tiene claro, comprendido el conocimiento, no está, y ahí es donde voy a lo que usted dijo ahorita, la competencia. Ahí es donde se tiene que tener claro las competencias. El estudiante aplica, el estudiante comprende, el estudiante analiza, el estudiante integra, el estudiante propone. ¿Qué hace el estudiante? Las IA no nos van a matar a nosotros los docentes. Nosotros debemos mediar frente a esas IA. Muchas gracias, doctor. Sí, ahora. Bueno, doctor Lucidio, primero pues muchas gracias por su asistencia, por aceptar esta invitación. Y una de las reflexiones que nos deja su intervención es, como docentes, fortalecer nuestras competencias digitales, mediáticas e informacionales para nosotros fortalecerlas en nuestros estudiantes y como investigadores y docentes, explorar en herramientas que no tanto que faciliten, sino que potencien el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, no siendo más, doctor Lucidio, muchas gracias nuevamente. Y con esta intervención cerramos entonces nuestro ciclo de encuentro de saberes. Antes, por favor, diligenciar asistencia y nos encontramos en otros espacios de formación y capacitación. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Lucidio. Hasta luego. Hasta Lucidio, luego, un abrazo compañeros. grande. Otro, Gracias. gracias. Chao, mi Chao, líder chao. Dianita. Un abrazo. Chao. Gracias. Besos a todos mis colegas. Chao.